Bienvenidos a Explíqueme por qué. Esta semana trataremos el tema de la vivienda desde dos aristas, comprar o arrendar. Según Fede Lonjas, en Colombia hay 13,4 millones de viviendas, de las cuales 34% son en arriendo. Por otro lado, las cifras de Camacol indican que en enero de este año se vendieron 17.900 viviendas nuevas, esto es un aumento de casi 18% frente a enero de 2018. Aunque ambas cifras vienen creciendo, datos del Banco Interamericano de Desarrollo destacan a Colombia como el país de la región donde más se arrienda vivienda, incluso por encima del promedio regional, que es de 21%. Para que nos explique por qué es mejor arrendar que comprar, consultamos a Julio César Romero, economista jefe del equipo de investigaciones de Corfi Colombiana. La decisión de comprar un inmueble o tomarlo en arriendo depende de muchos factores. El análisis que hicimos en el equipo de Corfi Colombiana está relacionado desde el punto de vista financiero, es decir, el gasto que representa vivir en una vivienda tomando una deuda hipotecaria o vivir en esa misma vivienda tomándola en arriendo. Lo primero que hay que decir es que, por lo tanto, esto desconoce otros elementos como pueden ser el sentido de pertenencia o digamos, la emoción que se asocia a ser propietario de una vivienda que, digamos, está muy presente en la cultura, digamos, colombiana y en general está muy asociada a esa herencia que uno le puede dejar a la familia. Pero si nos centramos en el análisis netamente financiero, lo que uno encuentra es que bajo las condiciones actuales del mercado colombiano, comprar una vivienda depende principalmente del nivel actual del precio versus el nivel de arriendo. Por ejemplo, en Bogotá, tomar en arriendo un apartamento, de acuerdo con datos que tomábamos al primer semestre del 2019, pareciera ser mejor opción que comprar ese mismo apartamento debido fundamentalmente a que el precio actual de ese apartamento ya es muy alto. Entonces, si yo tuviera que tomar una deuda para vivir en ese apartamento, tendría que pagar unas cuotas de hipoteca, unos gastos relacionados con impuestos, entre otros gastos, que versus la alternativa de vivir en arriendo me representa más costoso, me representa una alternativa más costosa. En cambio, si uno mira una alternativa de comprar una casa, pareciera que ahí la situación cambia. Es decir, dado que el precio de las casas actualmente está menos alto en relación con el arriendo, pues digamos esa opción parece ser más adecuada. En términos prácticos, lo que nos da es que el precio del metro cuadrado de un apartamento es 25% más alto que el de una casa. ¿Qué refleja esto? Digamos, son las dinámicas demográficas que han sucedido en el país en los últimos años. Actualmente los hogares son más pequeños y buscan soluciones de vivienda pues con un área más reducida versus lo que pasaba hace unos 20 o 30 años, que las familias tenían más de 3, 4 integrantes. Actualmente incluso hay hogares de un solo integrante, 2 integrantes, máximo 3, y por eso digamos que empieza a haber más demanda por apartamentos y esto es lo que se refleja es en un precio más alto de los apartamentos y por lo tanto la relación arriendo-precio pareciera favorecer, para el caso de los apartamentos, pues la toma en arriendo. Esto, por supuesto, depende de la zona en la que uno haga el análisis. No es lo mismo el sur de Bogotá que el norte de Bogotá o Chapinero, Occidente. Aquí hay unas consideraciones que, pues digamos que nosotros tuvimos en cuenta, pero en general, para las 6 zonas de Bogotá que analizamos, lo que nos da es que tomar en arriendo un apartamento es mejor opción que comprarlo, siempre y cuando la valorización que uno espere de ese apartamento, o sea, el aumento en el precio del apartamento no supere el 7% en promedio anual. Eso es alto. Si usted espera, digamos aquí la respuesta es si usted espera que ese apartamento en los próximos 10 años se valorice a un ritmo más del 7% en términos nominales por año, entonces compre apartamento. Pero si eso no es razonable, eso ya depende de la expectativa de la zona que escoja cada persona, pues parecía razonable mejor tomarlo en arriendo que comprarlo. La diferencia entre el crédito hipotecario y el leasing radica principalmente en la propiedad del inmueble, porque con el crédito hipotecario
quien toma el crédito pues tiene bajo su nombre el inmueble, mientras que con el leasing el inmueble está a nombre de la entidad financiera que hace el préstamo. Entonces esto tiene impacto en los impuestos que va a tener que pagar la persona que toma el crédito o el leasing. En el caso del crédito pues va a tener que pagar predial, entre otros gastos relacionados con la propiedad, mientras que en el caso del leasing ese gasto pues se ahorraría. También hay una diferencia en el tope que se permite para el préstamo. En el crédito hipotecario el tope es del 70% para vivienda no BIS y el 80% para vivienda BIS, mientras que en el caso del leasing este tope es más alto. A ver, el precio de la vivienda refleja condiciones de mercado, es decir, condiciones tanto de la oferta como de la demanda. Los precios de la vivienda en Colombia efectivamente siguen aumentando. Lo primero que uno tiene que decir es que lo hacen a un ritmo más bajo del que lo venían haciendo hace unos años. Entonces, los últimos datos que tenemos del DANE es que el índice de precios de vivienda nueva en 2019 cerró, pues en el último trimestre del 2019 cerró con un aumento del 5,8% anual versus el mismo trimestre del 2018 en el caso de apartamentos y el 5,2% en el caso de las casas. Esto es inferior a los niveles del 7% que se veían hace algunos años. Entonces ya estamos viendo una moderación. Lo otro que hay que decir es que por el lado de la demanda seguimos viendo una dinámica importante de hogares que necesitan una solución de vivienda. Esto sumado a que los ingresos promedio en el país pues vienen creciendo. Entonces tenemos una clase media más grande, es decir, una población con más poder adquisitivo que está buscando, digamos, pues esa solución de vivienda, y además en un entorno en el que las tasas de interés de préstamos de crédito hipotecario, de leasing, pues están en niveles relativamente bajos en términos históricos. Entonces estas condiciones por el lado de la demanda pues favorecen que siga habiendo esa presión. Por el lado de la oferta, los precios están reflejando principalmente la escasez de suelo urbanizable. En la medida que los constructores pues no pueden bajar los precios más allá de lo que les costó el terreno sobre el que se realizó la construcción, pues no vamos a poder ver una corrección de los precios de la vivienda más fuerte.